Había una casa abandonada en la periferia de la ciudad, rodeada de árboles secos que se retorcían como brazos pidiendo auxilio. Todos evitaban pasar por allí, pero nadie sabía la razón exacta. Algunos decían escuchar gritos en la noche. Otros juraban ver luces danzando detrás de las ventanas rotas, pero la verdad nunca había sido contada en voz alta. Dentro de la casa vivía Elías, un hombre cuya mente había sido corroída desde temprano. No se le veía a la luz del día, prefería la oscuridad, pues en la oscuridad escuchaba las voces. Voces que reían, que gritaban, que lo aplaudían mientras lo guiaban a corregir el mundo. Elías tenía una fascinación enfermiza por los reflejos. Espejos cubrían las paredes de la casa, viejos, agrietados, manchados. Cada uno reflejaba una versión distorsionada de sí mismo. A veces, mientras observaba, veía el reflejo sonreír antes de que él sonriera. Otras veces veía el reflejo caminar solo, incluso cuando él permanecía inmóvil. Las voces decían que los espejos no eran solo vidrios, eran puertas. Puertas hacia el verdadero Elías, el Elías asesino. En una noche lluviosa salió. Sus pasos pesados resonaban por la calle silenciosa. Una joven estudiante regresaba de la universidad, el paraguas temblando bajo el vendaval. Elías la siguió, fascinado por la forma en que la luz de los postes se reflejaba en sus ojos. Ella sintió, instintivamente, que alguien la observaba. Aceleró el paso, pero no sirvió de nada. Al girar la esquina, él ya estaba allí, sonriendo. No era una sonrisa humana, sino una sonrisa desgarrada, como si hubiera sido cosida su rostro. Lo último que ella vio fue su reflejo en un charco de agua. En el reflejo, Elías sostenía una enorme cuchilla, pero cuando miró su mano real, estaba vacía. El golpe, sin embargo, vino desde la oscuridad. Días después, la policía encontró la casa. En el pasillo principal había decenas de espejos, y en cada espejo, el reflejo de la joven, con los ojos desorbitados y la boca abierta en un grito eterno. Ningún policía tuvo valor de permanecer allí demasiado tiempo. Dicen que hasta hoy, quien se atreve a entrar en esa casa ve su propio reflejo sonriendo solo, como si ya supiera algo terrible. Y en la noche, desde el fondo del corredor se oyen pasos, como si alguien o algo caminara en dirección al próximo visitante. El corredor de la casa exhalaba un hedor pútrido de óxido mezclado con carne podrida. No eran solo espejos los que cubrían las paredes, sino también pedazos de cuerpos cosidos en marcos oxidados, como si fueran cuadros. Ojos arrancados colgaban de hilos de alambre y bocas abiertas, cosidas. Recordaban sonrisas forzadas. Elías caminaba por aquel corredor como quien pasea por un museo de arte. Cada víctima tenía su lugar de honor. Él creía que los reflejos de ellas quedaban aprisionados en el vidrio, y los cuerpos servían solo como recuerdo físico del ritual. Esa noche, después de arrastrar a la estudiante, la llevó hasta el cuarto de los espejos. Amarrada a una silla oxidada, ella se debatía, pero Elías solo reía bajo, como quien escucha una broma interna. «Mírate a ti misma», susurró, colocando un enorme espejo frente a ella. Ella gritó al percibir que el vidrio ya no reflejaba más sus movimientos reales. En el reflejo, su cuerpo ya estaba mutilado, ensangrentado, y la garganta abierta en un corte grotesco. Elías levantó una cuchilla oxidada, que parecía más un trozo de hierro arrancado de algún portón antiguo. Comenzó lentamente, arrancando pedazos de piel de los brazos de la joven, dejando que la sangre escurriera en charcos que reflejaban su rostro desesperado. Lo más aterrador era que, mientras el dolor la consumía, el reflejo en el espejo reía. Reía fuerte, con los ojos inyectados de sangre, como si se burlara de su agonía. Luego la obligó a mirar cada espejo de la habitación, girando la silla. En uno de ellos se veía sin ojos, en otro sin lengua, en el siguiente sin cabeza.
Cada reflejo mostraba un futuro cercano, una escena sangrienta que Elías cumplía con precisión, como si los espejos le dieran instrucciones. Cuando finalmente abrió el pecho de la joven y la dejó colgada como una marioneta de carne, Elías suspiró satisfecho. No había prisa. Le gustaba prolongar el espectáculo. Cada corte era acompañado de susurros que solo él escuchaba. Más profundo, más despacio. Aún respira. Sí, eso, Elías. Cuando todo terminó, el cuerpo del estudiante fue cosido dentro de un marco oval. Su rostro, sin embargo, fue dejado intacto, congelado en un grito silencioso. En el reflejo, no obstante, sus ojos se movían, siguiendo a cualquiera que se atreviera a entrar en esa casa. Desde entonces, quien pasa por la casa no solo ve a Elías caminando por los corredores, sino también a las víctimas, vivas en sus reflejos, extendiendo las manos ensangrentadas a través del vidrio, implorando ser liberadas. Y las voces continúan creciendo, exigiendo más. Con el paso de los días, Elías comenzó a sentir algo diferente. Las voces que antes lo ordenaban estaban cambiando de tono. Ya no reían con él. Ahora se burlaban. Reían de él. Por la noche, cuando caminaba por el corredor, los reflejos ya no lo imitaban. En un espejo se veía pudrido, con gusanos saliendo de la boca. En otro se veía sin ojos, solo agujeros negros palpitantes. En el siguiente, ya no se veía a sí mismo sino a las víctimas, de pie, mirándolo fijamente, como si esperaran el momento exacto. Al principio, Elías pensó que estaba volviéndose aún más loco. Pero no, algo mayor estaba ocurriendo. La madrugada siguiente despertó con ruidos dentro del cuarto de los espejos. Los marcos comenzaron a temblar. Los vidrios se agrietaban solos. Las figuras reflejadas se movían sin él. Y una a una las víctimas comenzaron a salir de los espejos. Primero los ojos cosidos, después las bocas sin lengua, luego los cuerpos abiertos, todos arrastrándose, goteando sangre negra y espesa, con las manos crispadas, los gritos resonando sin sonido, solo vibración en el aire. Elías corrió por el corredor, pero no había salida. Cada puerta conducía a más espejos. Sus propios reflejos comenzaron a multiplicarse, decenas, cientos de él mismo, todos riendo, todos sosteniendo cuchillas. Intentó romper un espejo, pero cuando el vidrio se astilló, brazos ensangrentados salieron del agujero y le sujetaron las muñecas, quebrándole los huesos con chasquidos secos. Otro reflejo le agarró la boca y tiró. La mandíbula se abrió más allá del límite humano, desgarrando su carne como tela vieja. El pánico lo consumió. Intentó gritar, pero su voz salió en ecos múltiples, como si fueran decenas de gargantas al mismo tiempo. Entonces el espejo más grande, el del final del corredor, se abrió por completo, transformándose en una boca gigantesca de vidrio quebrado. Los reflejos lo arrastraron hasta allí, empujándolo contra los fragmentos que penetraban su piel como dientes. El último reflejo que vio fue de sí mismo, podrido, sonriendo, antes de ser devorado. Su cuerpo fue destrozado en miles de fragmentos esparcidos dentro de los espejos. Ahora quien entra en esa casa no solo ve a Elías caminando por los corredores, sino también a las víctimas, vivas en sus reflejos, extendiendo las manos ensangrentadas a través del vidrio, implorando ser liberadas. Y las voces